Hola, hola, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí, hay gente feliz en el patio. Así que sí, otra boda. Entonces, bienvenidos a el comienzo de la semana física de Libra. Les recuerdo que por más que haya empezado el signo de Escorpio dentro de la astrología, nosotros estamos trabajando con el calendario Atlante y por lo tanto con los conceptos de las constelaciones, no con la astrología específica. ¿Mm? Bien, así que disfruten mucho estos próximos 10 días en Libra, porque después llega Escorpio. Y si alguien no sabe lo que es Escorpio, busquen y prepárense. Bueno, el tema de hoy entonces, para comenzar, es lógico e ilógico. Pero vamos a empezar a hacer una referencia a lo que expliqué en el principio del blog y que nos va a acompañar durante toda la semana del cuerpo físico en Libra. Vamos a empezar entonces con esa explicación general. Recordemos, nosotros estamos trabajando Libra y que está relacionado a la dualidad. La dualidad que no la vamos a interpretar como dual, sino como polar, ¿sí? Lo que nos tiene que hacer entender eh, el concepto de dualidad es que dual hace referencia a la palabra latina duo, que significa dos, ¿sí? O sea que algo que es dual tiene que ver con dos cosas. ¿Qué sucede? Que nosotros, en nuestros conceptos actuales, hemos considerado que esas dos cosas son opuestas. Entonces tenemos todo un preconcepto de que todo lo que es dual es malo. ¿Por qué? Porque básicamente a lo largo de la historia todo lo que estaba separado está en contra entre sí. Entonces hemos considerado la palabra dualidad, que es la cualidad de ser dos cosas diferentes, como si estuvieran en contra una de la otra, pero eso es solo una perspectiva, una percepción humana en que siempre hemos estado luchando contra lo que está afuera. ¿Sí? Por eso en nuestro tiempo decimos, hay que salir de la dualidad, tenemos que trascender la dualidad, tenemos que ir más allá de la dualidad. Y en realidad todo ese concepto de dualidad no existe en el universo, está solamente en nuestra mente. Lo que nosotros realmente tenemos es polaridad, ¿sí? La dualidad se refiere a lo polar. ¿Y lo polar qué significa? Un polo positivo y un polo negativo que en circuito energético permite la creación de energía, ¿sí? Por lo tanto, los polos son complementarios, no opuestos, ¿sí? Nosotros tenemos que volver al origen del concepto de polaridad para entender que la dualidad es creadora, no es separadora. ¿Mm? Bien, entendiendo esto, entonces vamos a hablar de lo que es dualidad. La dualidad implica, por lo tanto, que todo lo que es todo lo que se expresa en esta naturaleza surge a partir de la dualidad. Y vamos a eso, a la primera célula. La primera célula que se divide a través del proceso de meiosis hace que una célula se convierta en dos y luego se multiplica constantemente, 2, 4, 8, constantemente se empieza a multiplicar este ser. Todo tiene que ver con algo dual, ¿sí? Porque su origen es dual, un espermatozoide, un óvulo o la división simplemente de una célula en dos. Esta, esta forma en que existe el universo hace que después nosotros, en nuestra vida, entendamos, ¿sí? Que hay dos manos, dos brazos, dos ojos, dos orejas, dos oídos, ¿sí? Que la boca está dividida al medio, la nariz también, dos agujeros de nariz, las dos cejas, todo se empieza a dividir en dos, las dos partes del cerebro, las dos partes del corazón.
todo es dual en nuestro cuerpo, todo es como un espejo, ¿sí? Que se refleja entre sí. Por este reflejo histórico de las dos primeras células iguales que se separan. Esta división, ¿sí? En el medio, entonces, no es que una parte del cuerpo está en contra de la otra, sino que las dos son complementarias. Una de las razones en nuestro cuerpo de esta dualidad de esta dualidad necesaria en nuestro propio ser, es el equilibrio. Nosotros siempre necesitamos dos aspectos para encontrar un balance, ¿sí? Entonces los oídos nos ayudan a estar en equilibrio y a caminar en equilibrio. Los ojos nos ayudan a tener una percepción en equilibrio de las cosas para poder contemplarlas. Las manos, equilibrio para poder hacer fuerza, para poder crear en equilibrio. Los pies, necesitamos dos para poder tener un equilibrio y avanzar. Es decir, que la dualidad, eh, la dualidad son básicamente son los mecanismos de apoyo, de equilibrio en todo nuestro ser biológico. Bien, pero ¿qué sucede? Cuando se trata de entender cómo se ordena este equilibrio de las dos partes, hay algo muy loco que a veces para muchos de nosotros parece evidente, porque lo hemos visto, lo hemos estudiado, lo hemos escuchado o lo que sea, pero que tal vez para muchas personas no es lógico porque no lo saben, porque no lo escucharon nunca. Y es que el cerebro está dividido en dos partes. El lado izquierdo del cerebro, el lado izquierdo del cerebro es el que controla todo el lado derecho de mi cuerpo, como cruzado, ¿sí? Así, cruzado así. Y el lado derecho de mi cerebro es el que controla todo el lado izquierdo de mi cuerpo, ¿sí? Como una cruz. Es decir, que cuando yo veo con este ojo, es este lado del cerebro el que lo controla. Cuando yo veo con este ojo, es este lado del cerebro el que lo controla. Y la mano igual, ¿sí? Yo muevo esta mano y es este lado, perdón, y es este lado del cerebro, me estoy viendo en el espejo, y es este lado del cerebro el que funciona, ¿sí? Si yo muevo esta mano, estoy utilizando este lado del cerebro. Bien, pero ¿qué significa esto? Porque ahí tenemos otro concepto que lo llevamos al extremo, ¿no? Llevamos al extremo el decir que todo lo que pasa de este lado del cerebro lo maneja, de este lado del cuerpo, lo maneja este lado del cerebro. Y que todo lo que pasa en este lado del cuerpo lo maneja este lado del cerebro. O sea, ¿qué sucede? Otra vez, los humanos, tomando conciencia de esto, dualizamos y separamos todo. Y no es así. Todo el cerebro se ocupa de todo el cuerpo. No está dividido por un hacha el cuerpo, ¿sí? No está dividido el cerebro por una lámina que no permite la comunicación entre las dos partes. Todo el cerebro trabaja en conjunto y no se utiliza un pedacito del cerebro, se utiliza todo el cerebro. Que esa es otra de las cosas también que suele haber un error. Cuando escuchamos que se utiliza el 15% del cerebro o el 20% del cerebro realmente, muchas veces nos hacemos la idea de que se usan pedacitos chiquititos, ¿no? Como se utiliza este pedacito, pero esto de acá atrás no. No, en realidad el cerebro funciona todo. Todo está funcionando constantemente. Tal vez no funciona en su gran potencialidad, ¿no? Es una máquina funcionando en un 15 o 20%, podríamos decir, ¿no? Pero es la máquina entera la que está funcionando, ¿se entiende por dónde va? No es un pedacito. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a lo siguiente. Cuando hablamos de qué hace el cerebro, cuál es la tarea y el trabajo del cerebro,
también solemos separar esas dos tareas diciendo que el cerebro izquierdo se encarga de la lógica y el cerebro derecho se encarga de la ilógica. ¿Sí? Es decir, que el cerebro izquierdo es analítico y el cerebro derecho es creativo. ¿Y esto por qué se interpreta de esta manera? Porque normalmente cuando estamos realizando una tarea creativa o de sueño, de imaginación, se utilizan más partes del hemisferio derecho del cerebro, y cuando se está pensando, se está racionalizando, haciendo un cálculo matemático, se suele utilizar más partes del lado izquierdo del cerebro. No es que sea 100% así, porque están en comunicación constante las dos partes, pero se activa más un lado que el otro dependiendo de la actividad que estoy haciendo. Entonces esto, dentro de toda la nueva cosmovisión, la conciencia planetaria, el desarrollo de un ser, seguro que todos ustedes habrán visto imágenes o habrán estudiado esta diferenciación de cerebro izquierdo, el lógico, cerebro derecho, el ilógico. Seguramente lo habrán escuchado. Entonces, para entender qué es lógico y ilógico, vamos a la palabra logos, que es el origen de ambas palabras. Logos, tanto lo ilógico como lo lógico nacen del concepto del logos, que los dos comparten un mismo origen. Logos en griego significa idea, pensamiento, ¿sí? Concepto. Eso es un logos, ¿sí? Entonces, en la antigüedad se le llamaba logos al concepto al concepto de la mente de Dios, al concepto la, de la conciencia divina, de aquello que crea todas las cosas. Recordemos que en el principio de los tiempos los sacerdotes empezaron a interpretar que todo lo que existe en el entorno, en el mundo, surge a partir de la percepción que mi cuerpo tiene del mundo. Es decir, que todo existe porque yo, en mi mente, lo interpreto como existencia. ¿Se entiende por dónde va? Es decir que, como hemos hablado mucho en estos últimos videos, bueno, en muchos videos, lo que yo veo no existe realmente porque es así. Existe como yo lo veo porque mi cerebro lo interpreta así. Pero si no, en realidad son cúmulos de vibraciones y átomos, nada más. Pero mi cerebro le dio una forma, lo interpreta como un objeto. Entonces, ¿qué significa esto? Que todo lo que existe son ideas, nada más. Por eso, los antiguos decían, para que el universo exista, entonces, como existe, lo que une todo eso tiene que ser mente, tiene que ser una idea que está pensando, porque si no, no podríamos existir. ¿Sí? Y por eso se dice que la primera ley del universo es el mentalismo. Y ellos interpretaron entonces que Dios es mente, que Dios es mente, pero no porque Dios piensa, porque ahí estamos diciendo que Dios es alguien que piensa, ¿sí? Para los antiguos, Dios no era alguien que pensaba, no era alguien que creaba, ¿sí? Dios es el pensamiento, simple, nada más. Entonces, no existe un Dios, existe la mente, y a esa mente le llamamos Dios. Por eso los herméticos, ¿sí? Que eran los seguidores de Hermes, Tot, le llamaban el logos, ¿sí? A ese gran ser que lo unificaba todo. Y por eso escuchamos también a Platón, por ejemplo, decir el mundo de las ideas. Lógico tiene que ver o sea, lógico significa todo aquello que está relacionado a la mente. E ilógico tiene que ver con todo aquello que no está relacionado a la mente.
¿Y qué sería todo lo que no se relaciona a la mente? Serían las sensaciones o las emociones. Ahora vamos a eso. ¿Y por qué decimos que lo que no está relacionado a la mente son las emociones? Porque se considera desde este punto de vista. Se considera que el universo es una mente que pulsa ideas. Y esas ideas se manifiestan. Y esa manifestación experimenta. Y cuando experimenta, vuelve a mí como un impulso emocional, ¿sí? ¡Pah! Entonces el pulso de la mente que manifestó una experiencia recibe un impulso de la experiencia que va a llamar sabiduría, ¿sí? Por lo tanto, el universo es pulso e impulso, ¿sí? El pulso es la mente creadora que conecta todo, que da la posibilidad. Y el impulso es la información que recibo a través de la experiencia de lo que creé. Bien, ¿qué sucede? Que el pulso es mental, es un pulso de una idea, de una imaginación. Así es como se interpreta el origen de las cosas, ¿sí? Como si todo fuera una idea. Entonces, la idea pulsa. Pero la forma en que recibe la información la idea es a través de la emoción, de lo que sucede en la experiencia. Y eso es algo que no es mental, es algo reaccionario, es un impulso, ¿sí? Entonces se considera una emoción, se considera sensorial y por lo tanto no se puede basar en la lógica, no se puede planificar, solo se puede vivenciar. Por eso a eso le llamamos sinestesia, ¿sí? No lógica. La sinestesia es la capacidad de sentir. Esa es la sinestesia. Bien, obviamente que sinestesia tiene que ver con poder sentir y anestesia es dejar de sentir, no sentir nada. Solemos usar mucho más la anestesia en nuestro vocabulario que la sinestesia, ¿sí? Porque somos una civilización tan lógica que le llamamos a la sinestesia ilógica. Así somos. Bien, entonces a la sinestesia hace referencia al sentimiento, a lo que se siente a través de los sentidos. Y esto es la base de la experiencia. Es decir, no me vuelvo sabio en mi mente, no encuentro la lógica de las cosas hasta que no vivo y siento las cosas. ¿Sí? Entonces, uno no es más inteligente por leer, uno es más sabio por vivir. Por lo tanto, tener esto en cuenta implica que la sinestesia, es decir, lo ilógico, otorga más posibilidades a lo lógico de entenderse a sí mismo. Por eso, el método experiencial de la ciencia, ¿sí? El método cartesiano del experimento. El experimento es la experiencia por la cual yo puedo sentir, pensar las cosas. Pero la única forma en que me di cuenta que tenía que experimentar eso era la imaginación. Solo si imagino, solo si tengo la posibilidad de pensar otra opción, voy a entender que puedo experimentar algo diferente. ¿Se entiende? O sea, que el método cartesiano de la ciencia, que dice que no, lo de ustedes es ilógico, se basa justamente en la ilógica para poder entender que hay otras opciones. Y luego lo descubre a través de la lógica. ¿Se entiende por dónde va? Así que se entiende de esta forma que la ilógica, la imaginación, es la capaz de
de darle la posibilidad a la lógica de entenderse a sí misma, de entender el análisis. ¿Mm? Por lo tanto, ambas son necesarias, ambas son útiles. La única forma en que un humano, un ser consciente, puede mejorar en la vida es con capacidad de imaginación y de soñar. Por eso, la lógica y la ilógica son claves en nuestro desarrollo de la vida, porque la lógica y la ilógica son las que controlan nuestro cuerpo y la realidad que sentimos. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido y si no, no lo pienso volver a repetir. Y creo que está grabado. Está grabado, así que bueno, cualquier cosa lo vuelven a escuchar. Um, Esto ha sido muy filosófico. Igual todo lo que hablamos es muy filosófico. Como verán, algo que me gustaría... Ahora vamos a la información del día. Algo que me gustaría agregar de todo esto es que todo lo que estamos haciendo nosotros es ilógico. Todo. Todo lo que he hecho en mi vida ha sido ilógico. Y no tengo ningún problema con eso. Eh, todo es ilógico. Lo que yo estoy haciendo, estamos haciendo. Eh, pero, ¿por qué? Porque el objetivo de lo ilógico, de lo que al menos yo estoy haciendo, es que sea útil a lo lógico. Fíjense que cuando nosotros decimos esto no es lógico, ¿no? Hay que hacerlo desde la lógica. La pregunta es, la lógica es una metodología, ¿no? Para la sociedad actual. Hoy la lógica es una metodología. Y como hemos visto a lo largo de esta historia de la humanidad, de este último tiempo, la lógica no nos está sirviendo de mucho, porque estamos peor. O sea, en conceptos de sociedad, esto de que la gente diga hay que ser lógico, muchas veces se desprecia lo ilógico como si fuera algo negativo, cuando en realidad lo lógico es metodológico. Metodológico, ¿sí? Y cuando se vuelve una metodología, significa que empieza a repetir los mismos patrones una y otra vez. Y no tiene sensación de lo que está pasando, porque se basa en la idea. Por eso tenemos una civilización basada en ideas y no en lo que se siente. Tenemos una civilización, una sociedad basada en idealismos, en lugar de darse cuenta de lo que está pasando en el entorno. Y fíjense que lo que estoy diciendo con esto, de ir más allá de la lógica, ¿sí? No significa espiritual tampoco. ¿Por qué? Porque muchas veces volvemos a lo espiritual una lógica también. Porque convertimos a lo espiritual en un método. Y ese método se llama religión. Cuando convertimos a la espiritualidad en un método, lo que hacemos es proyectar ideas en cosas que creemos que podrían ser lo mejor. Pero es un método. No estamos rompiendo la estructura. Eh, la forma en que trabaja la ilógica justamente es fuera de la metodología. La forma en que trabaja la ilógica es a través de la sensación, y la sensación siempre cambia en función de lo que sucede. Por eso, una civilización basada en la ilógica está basada en los sueños, pero en las sensaciones de los sueños. Está basada en la sinestesia. Por esto, también, muchas personas consideran que lo que estamos haciendo es ilógico.
Y yo agradezco eso. Porque si nos estuviéramos basando en la lógica de siempre, entonces no vendríamos a cambiar el mundo. Transformar el... Bien, eso. Y como último aporte, ya que hablamos de filosofía, me gustaría que volvamos un poco también al concepto de lo que significa espiritualidad. El verdadero concepto de lo que significa espiritualidad. Porque solemos proyectar la espiritualidad en algo extracorpóreo, algo que está fuera del cuerpo. ¿Mm? Y me gustaría que volvamos al verdadero sentido de lo que significa espiritual. Y el concepto de espiritualidad viene de la palabra spirare y cualidad. Spirare, cualidad. ¿Sí? Que significa la habilidad de respirar. Qué simple. Fíjense entonces, la cualidad de respirar es básicamente centrarse aquí y ahora en mi cuerpo. Eso es espiritualidad. El resto es ilógica y lógica. La vibración del día de hoy, ya. Ya. La afirmación es: yo soy la evolución espiritual. El código del día de hoy es Noneto, un grupo de 9. Las 8 direcciones externas del cubo del tiempo y espacio tienen un solo punto en común, el centro. Las 8 direcciones internas más la que les une en el centro forman el concepto que llamamos divinidad. El noveno cielo es el que yace en el interior de cada ser, y así el concepto de los 9 implica la mirada de las 9 dimensiones que conforman al ser divino que somos. Vamos a Entonces, les voy a pedir esta vez que no crucen las piernas si están con las piernas cruzadas, ¿sí? Que pongan los pies en el suelo, o estírenlos, ¿sí? Si están sentados en el suelo. Eh, ¿Sí? Pero no crucen las piernas. Ahora, a estirar el cuerpo, a masajearlo, a acariciarlo y a bostezar. Me concentro en mi respiración, dejando caer todo el peso del cuerpo. Siento el aire entrar por mi nariz, dentro de mi cuerpo, viajar por dentro de mi cuerpo. Le siento en mis pulmones, en el corazón, en la sangre, viajando por todos los órganos y músculos.
Inspiro profundo y llevo toda mi atención a mi pie izquierdo. Suavemente comienzo a mover los dedos, a mover todo el pie, a girarlo en círculos, el tobillo, y voy subiendo este movimiento por todo mi cuerpo. Hacia las rodillas, comienzo a mover suavemente la rodilla izquierda, la cadera en la parte izquierda con la pierna, me inclino un poco hacia la izquierda, vuelvo, comienzo a mover los dedos de las manos en círculos, voy elevando el movimiento. En tanto el movimiento sube, voy relajando la parte anterior que moví. Relajo la mano y comienzo a mover el codo, el hombro, el cuello en círculos hacia la izquierda. Y vuelvo a la cabeza. Inspiro profundo y comienzo a descender el movimiento, moviendo mi cabeza hacia la derecha en círculos, descendiendo el movimiento hacia mi hombro derecho, el codo derecho, la muñeca derecha, los dedos. Muevo la cintura a la derecha, vuelvo al centro, la cadera derecha, la rodilla, el tobillo y el pie hasta los dedos del lado derecho, hasta volver a posicionar nuevamente firme en el suelo. Inspiro profundo, sintiéndome anclado en el suelo. Inspiro profundo, y llevo mis dos manos con los dedos índice y corazón hacia la corona. Y comienzo a presionar en círculos. Inspiro profundo. Y con los dedos generen movimientos como si estuvieran abriendo, presionando, masajeando como abriendo una flor, como estirando una masa. Inspiro profundo y siento, en tanto hago esto, la energía del yo soy ingresar como luz hacia el chakra corona en el centro de mi cerebro. Inspiro profundo y relajo las manos, sintiendo la sensación que me quedó en la cabeza.
me dispongo a recibir la energía del espíritu, preparándome para la evolución. Inspiro profundo y activo la vibración que permite el anclaje del yo soy en mi corona. Yo soy el espíritu en evolución. Yo soy el espíritu en evolución. Yo soy el espíritu en evolución. Siento mi respiración profunda. Con cada profunda respiración le permito a esta luz del espíritu en mi corona fluir por cada articulación de mi cuerpo hasta los pies. Y suavemente comienzo a mover todas las articulaciones en círculo, como si estuviera danzando, llevando toda esta información a cada parte de mi cuerpo, estirando, masajeando, bostezando. Y voy volviendo aquí ahora, abriendo los ojos. Bien. ¿Todos bien? Consejos. Si no pueden por alguna razón mover las articulaciones, mover todo el cuerpo, si les es difícil por algún conflicto, lo que sea físico, podemos hacer 3 cosas diferentes. O masajear los pies, ¿sí? Siempre círculos en la planta de los pies, desde abajo hacia arriba, por un lado primero y después por el otro, en círculos, ¿sí? O en la mano o en las orejas. ¿Está? Bien. Y les recuerdo, porque algunas personas preguntaban, ¿por qué bostezar? Porque en el bostezo descargo toda la energía que tengo de exceso en el cuerpo para permitirle a nueva energía ingresar.
¿Mm? Es una forma fácil de cambio de energía, bostezar. Y esto lo hacen como lo quieran hacer, acostados, de pie, pero en la semana del cuerpo vamos a estar moviendo el cuerpo, así que como más cómodos estén, mejor. Gracias a todos por estar ahí y nos vemos mañana a la misma hora para el chakra tercer ojo. Hasta mañana.